Grabando. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Salamanca y junto a mi compañera Solange Perelli estamos acá para entrevistar a Karen Calcaño. Karen, en primer lugar, muchas gracias por acceder a compartir un poco de tiempo tuyo con nosotros y contarnos un poquito de tu experiencia. Y me gustaría, por favor, si fuera posible, que tú te puedas presentar, contarnos un poco de tu trayectoria y también contarnos, bueno, dónde trabajas, porque yo no lo he dicho para que lo digas tú y cuáles son tus funciones como principal. Ya, hola, buenos días, Solange y Mónica. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, decirles que mi nombre es Karen Calcaño, yo soy periodista con más de 20 años de experiencia. Siempre me he formado en las comunicaciones corporativas, todas comunicaciones estratégicas, trabajando en distintas empresas, pero sobre todo por decisión personal en el Estado. He trabajado como encargada de comunicación en la Fiscalía Nacional Económica, en el Ministerio de Desarrollo Social y desde hace 2 años soy la jefa de comunicaciones y participación ciudadana de la Tesorería General de la República. La verdad que para mí es súper importante comentarles en el fondo cuáles son las instituciones donde había trabajado anteriormente porque se me cierra un círculo en el fondo en toda la labor que hace el Estado, que está vinculada con las políticas públicas, con la distribución de los recursos que tiene el Estado para poder financiar estas políticas públicas y otras labores que hace la Tesorería General de la República. Nosotros estamos trabajando hoy día arduamente con el tesorero general, que es Hernando Viceli Reyes, y estamos trabajando hoy día muy codo a codo con la planificación estratégica para la gestión de él en particular, que es del año 2023 al 2026. Y les voy a explicar un poquito cuáles son los focos estratégicos de esta gestión, que son, en primer lugar, la experiencia usuaria de todos los contribuyentes. Ustedes saben que nosotros con el tema de la pandemia ya veníamos en el fondo, ya habíamos transitado Google un poquito antes de la pandemia, por lo tanto teníamos muchos trámites digitalizados. Muchos trámites, nosotros tenemos alrededor de 16 o 17 millones de trámites online. Hoy día prácticamente todas las gestiones y todos los trámites los pueden realizar todos los contribuyentes de Arica por venir, que es donde tenemos presencialidad nacional y cobertura regional y provincial, pueden realizar todos sus trámites. Sin embargo, nos damos cuenta que después de la pandemia se volvió a generar esta necesidad de ir a las oficinas, de la presencialidad, y también contamos con un público que son los adultos mayores que ellos desean tener el comprobante, por ejemplo, el pago de las contribuciones, de algún impuesto, alguna multa, firmado para volver a archivarlo su carpeta en su casa. Entonces ahí, en el fondo, nosotros estamos también, hoy día estamos certificados como Estado Verde. Somos una de las instituciones del Estado que dicta muy buenas prácticas a otros servicios públicos en cuanto al PMG que hoy día tienen todos los servicios públicos, que es muy complejo también de cumplir, y nosotros ya tenemos un avance bastante considerable con relación a eso. Entonces estamos avanzando y caminando en estos dos mundos, en el fondo desarrollando la experiencia de usuario, que es lo que les comentaba, pero también tenemos que dar la atención a un público en el cual existe mucha brecha digital, y también pensando en el futuro de Chile, que la población solo envejece. Entonces también para nosotros es súper importante también ir ponderando todas las acciones que vamos realizando. También decirles que el segundo foco estratégico para el tesorero es la eficiencia de los resultados, y que esto es mejorar la recaudación del Estado. ¿Y por qué la recaudación? En el fondo, a través del pago de impuestos, a través del pago de las contribuciones, se pueden financiar todas las políticas públicas que tiene el Estado de Chile. Y aquí quiero ser bien clara, no es el gobierno de turno, que si bien uno dice es el gobierno de turno porque es él quien imprime un sello a un programa de gobierno, sin embargo es la recaudación con el pago de nuestros impuestos, las contribuciones, las multas, los permisos de circulación, con los cuales todos los chilenos financiamos todas las políticas públicas para el sector más vulnerable de la sociedad. ¿Ya? Como tercer lugar está el Tesoro Público. Y esto es un tema un poquito más técnico porque, como para que ustedes se hagan una idea, aquí nosotros dependemos jerárquicamente del Ministerio de Hacienda, y a su vez convivimos con todos los servicios de Hacienda, pero a su vez también que nos mandata hacer mucha distribución de recursos del Estado en la DIPRES, que mes a mes nos dice dónde invertir, por ejemplo, deuda soberana, dónde invertir todos los recursos que tiene el fisco. Como cuarto lugar también está todo el tema de la gobernanza de datos. Para nosotros es súper importante porque acá la Tesorería General de la República cuenta con muchos datos. Uno de esos datos, que por ejemplo son los datos que se cuentan que tiene la cuenta única tributaria, que es más conocida como la CUT, que es donde están todos nuestros antecedentes tributarios.
¿Se entiende? Es decir, Sí. yo, por ejemplo, yo no tengo acceso porque efectivamente tienes que tener un perfil interno para poder ver alguna cuenta única tributaria, pero ahí está toda el historial tributario y esto se alimenta de distintas bases de datos y con distintas organizaciones del Estado. Nosotros trabajamos muy de la mano con el Servicio de Impuestos Internos, con el Registro Civil, por lo tanto todos esos datos se van actualizando y van conversando. ¿Se entiende? Porque en el fondo tenemos también muchos convenios de interoperabilidad y de colaboración también con otras instituciones del Estado, que siempre eso es lo que cuesta mucho obtener y digamos que además esos datos estén actualizados. Y también el último factor también, el último foco de acción es en el fondo fortalecer la cultura institucional. Aquí nosotros somos más de 2.000 funcionarios, de los cuales estamos todos distribuidos entre Arica y Punta Arenas, tenemos oficinas regionales y tenemos oficinas provinciales y las mayores deudas y dolores que tiene esta institución es primero el fomento a la equidad de género. Nosotros hemos realizado un trabajo muy intenso de género, de políticas, estamos certificados, tenemos la certificación con la norma 3062 que ha sido súper relevante y eso también ha requerido también un trabajo interno y externo, e interno porque en el fondo esta es una institución que va a cumplir 98 años. Entonces yo siempre digo, es un adulto mayor, absolutamente machista y absolutamente retrógrado. Por lo tanto, toda esa cultura, esto es una cultura muy masculina y todo eso se siente en los pasillos, se siente que a pesar de todas las capacitaciones que hemos hecho en materia de género, igual existen las tallas de doble sentido, igual la gente te mijitea en el pasillo, o sea, pero yo creo que hemos avanzado bastante, pero en el fondo hay, y sobre todo en las regiones y en las provincias, que nosotros no tenemos el foco y no tenemos una percepción real de lo que ocurre, pero sabemos que existe todavía brechas de género. También en ese sentido hemos hecho un esfuerzo súper grande también de tener en la plana directiva más presencialidad de mujer. Hoy día tenemos dos jefas de división, una jefa de división de la Dirección de Gestión Estratégica, una jefa de finanzas públicas, que es la primera jefa de finanzas públicas en Tesorería General de la República en toda la historia, ambas con un cargo ADP, y después están los cargos de segunda línea, que es la jefa de auditoría interna y yo que soy la jefa de comunicaciones y participación ciudadana. En cuanto a mis labores, en el fondo las labores de una unidad de comunicación y participación ciudadana, yo estoy sentada estructuralmente en el organigrama institucional. Abajito o sea, está el jefe de gabinete y está comunicaciones, porque en el fondo siempre es un rol bastante activo y no solamente los temas de comunicaciones internas, sino que también externas. Eh, Nosotros tenemos el foco puesto en estos 5 tópicos que les mencioné y efectivamente que algunos nos dan más dolores de cabeza que otros porque en el fondo también para dar cumplimiento a estos ejes estratégicos tienes que cambiar la cultura interna. Entonces también el trabajo de comunicación interna ha sido súper arduo también como para poder generar un lenguaje distinto, etcétera. ¿Y cuáles son mis funciones? Aquí, en mis funciones de acompañamiento y asesoría permanente, no solo al jefe del servicio, que en este caso es el tesorero general, sino que también a los jefes de división, y para ello hemos hecho muchas acciones que puedan en el fondo acompañar el desempeño de cada uno de ellos, que por ejemplo son talleres de vocería. Esos talleres de vocería que hemos hecho al tesorero como a toda la plana ejecutiva son talleres de vocería internos que le hemos hecho nosotros como unidad de comunicaciones, pero también externos con 2 consultoras. ¿Y por qué hemos hecho? Cuéntame, Solange. No, Karen, a propósito de lo que conversabas y de los ejes que nos planteabas, claramente hay una estructura muy formada y clara, o sea, las metas están clarísimas a dónde se quiere llegar eh, eh, en tu institución. Pero a propósito de lo mismo, para que no perdamos el hilo, te voy a aprovechar a hacer la primera pregunta que calza Por perfecto favor. con lo que tú nos estás contando. Dice, ¿de qué manera una organización puede definir un propósito estratégico que sea flexible y sostenible en el tiempo, ya que a propósito nos estabas comentando que tu institución va a cumplir 98 años, considerando los constantes cambios del entorno tecnológico y además del entorno social, que obviamente tú ya nos habías hecho una pequeña introducción justo que nos estabas contando aquí de distintas problemáticas o situaciones, que no necesariamente son problemas internas que tienen a propósito también de esta larga data que tiene la institución. Sí, mira, eso es súper relevante señalarlo porque en el fondo nosotros tenemos un mandato legal
que es en el fondo administrar los recursos del Estado, pero eso también se tiene que, y a eso tenemos que dar cumplimiento, como por ejemplo dar cumplimiento a la reserva de los datos de las personas, y eso es así, aquí y en cualquier tesorería y en cualquier oficina regional. Entonces, en el fondo, el propósito de nuestro Estado, tanto por nuestro mandato legal, pero también por la impronta que le quiere dar cada tesorero. Entonces, la impronta y el propósito de nuestro día está basado en estos 5 focos, pero también tenemos que tener una mirada y ser también flexibles, porque, por ejemplo, en este periodo de los últimos 4 años, hemos tenido varios proyectos de ley que también nos han impuesto y nos han obligado, entre comillas, a ser flexibles en cuanto al trabajo que estamos realizando, como por ejemplo la ley de cumplimiento tributario, donde la tesorería es como la entidad que recibe todos estos pagos y realiza también convenios con las pymes, con las personas naturales, con las personas jurídicas de menor tamaño y de mayor tamaño. Entonces eso también nos ha exigido ir a mirar a nuestros stakeholders, ir a mirar y decir, oye, mira, en realidad tenemos que llegar con estos mensajes a las pymes. Cuando yo recién llegué el año 2023, se estaba acabando un convenio con los transportistas, que todo esto como un arrastre también de la pandemia. Y también hoy día, por ejemplo, también hay una nueva normativa en relación a derechos de aseo. Entonces eso nos impone en el fondo ir vinculándonos, por ejemplo, con los municipios, ir a hacer convenio con los municipios, también ir conversando permanentemente con distintos stakeholders que si bien trabajamos permanentemente con ellos, pero en el fondo hoy día es mucho más activa nuestra participación. Hoy día, por ejemplo, y con la entrada en vigencia de la ley de la nueva ley de pensiones, que sabemos que es una deuda histórica que teníamos como país, también la TGR tiene hoy día va a tener un papel, un rol muy protagónico también en cuanto a los pagos y en cuanto a todas las funciones que aún se están definiendo, pero todo eso nos impone en el fondo ir flexibilizando los equipos y con los mismos recursos, porque no tenemos más recursos, con los mismos recursos ir distribuyendo también ese trabajo en los equipos, digamos. Entonces, en el fondo para nosotros también, Y fue lo que me pidió el tesorero cuando yo llegué. Me dijo, tenemos que acercar estos temas que son tan duros a la ciudadanía, tenemos que acercarnos con un lenguaje claro, con un lenguaje inclusivo, y también tenemos que hablarle a todos los detractores que tenemos, a los detractores que dicen, oye, ¿sabes que aquí hay que eliminar las contribuciones, aquí no hay que pagar impuestos, etcétera? Entonces, no sé si con esto te contesté la pregunta. No, Y pues para terminar sin duda que esto, sí. Tú hablabas de los detractores. Yo creo que también va un tema de cómo la sociedad actual se relaciona también con las instituciones. Antes teníamos instituciones mucho más lejanas, su rol solamente era informar lo básico, y ahora hay un cambio, digamos, en la manera en que las instituciones se están vinculando con sus stakeholders y la relación que nosotros estamos teniendo con las instituciones, de la manera que se comunica, casi que le estamos dando incluso personalidad ya. Hoy me cae bien la red social de tal institución y obviamente cambia también la manera en que se relaciona con la ciudadanía, pero la ciudadanía también vemos las instituciones. sí, bueno, Y ahí Karen, desde esa perspectiva, ¿ustedes han mapeado sus stakeholders, interno, externo? ¿Tienen su grupo de interés, los tienen reconocidos, han hecho un trabajo como para decir, estos son mis grupos de interés, a estos quiero llevar, estos son los mensajes? ¿O en general van reaccionando de acuerdo a lo que va pasando? ¿Cómo lo No, hacen? mira, ahí solamente como para darle 2 líneas en cuanto a la participación de los stakeholders, dado que nosotros tenemos presencia en todas las regiones y en todas las regiones tenemos hoy día constituidos 15 consejos de la sociedad civil. Ya. Entonces eso también a nosotros nos da una mirada regional con pertinencia absolutamente distinta a una región de otra, y nos dice, oye, mira, esto está pasando en esta región y eso nos levanta varias alertas, ponte tú de lo que estaba pasando en Valparaíso. En Valparaíso, por la naturaleza del puerto, tenemos algunos problemas que se han ido subsanando y algunas quejas, ponte tú del gremio de aduana, cuando ingresan los productos, que se cae la página. Entonces ahí vamos captando esos problemas. Y también decirles que en este mapeo de los stakeholders también nosotros incorporamos, claro, los stakeholders internos, los externos, que son infinitos, porque en el fondo la TGR se relaciona con todo el Estado, ¿ya? Entonces hemos priorizado efectivamente a los stakeholders internos y a los externos. Y también en esa mirada, cuando dijimos, oye, ¿cómo nos podemos ir relacionando también con nuestros pares que siempre estamos trabajando, pero que hacemos un trabajo que no está que no es un match? Es decir, por ejemplo, este caballero habla de A, yo hablo de A,
pero entonces la labor del Estado se ve absolutamente diseminada, o sea, no tiene un paraguas. Entonces lo que hemos hecho es que, por ejemplo, en la operación renta, que, uno de los procesos, que es uno de nuestros procesos más importantes, porque el único momento en que la TGR da buenas noticias a la ciudadanía, que es cuando paga los Cuando impuestos. devuelve, Cuando no cuando uno devuelve, tiene que pagar. exactamente, cuando devuelve, entonces el único momento del año que no tenemos tomate, entonces le tratamos de sacar harto lustre. Entonces, no sé si ustedes sabían que hace como 2 años atrás salió una ley en que nace el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces, lo que hemos hecho ahí es conversar con todos los aliados de este circuito, el Registro Civil, el Ministerio de la Mujer, y el año pasado, entonces le propusimos al tesorero y dijimos, oye, mira, este es un tema súper sensible. También está dentro el tema de la mujer y género, es un tema súper relevante también en el gobierno del presidente Boric. Entonces también tenemos que ser inteligentes y saber captar cuáles son esas señales y darle fuerza a esas señales. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando terminamos el proceso de Operación Renta, que el año pasado las cifras, sobre todo en este tema de retenciones, fue súper relevante, hicimos una pauta de prensa de cierre del proceso de Operación Renta con la ministra de la Mujer, que fue un éxito, así fue increíble porque entonces ¿cuál es nuestra ganancia? Que aquí internamente los jefes de división me decían, oye, pero la ministra se llevó todas las cámaras. Y yo le decía, sí, se llevó todas las cámaras, pero dijo muchas veces que esta pega se había hecho con otras instituciones y que había estado la TGR también involucrada. A ¿Cachai? propósito de lo mismo, Karen, para continuar con la pregunta número dos, ¿qué rol cumple el relacionamiento con los stakeholders en la constitución del valor intangible de una marca? ¿Y cómo puede influir en el posicionamiento y sostenibilidad a largo plazo? Bueno, yo creo que eso es vital porque lo que nos ha pasado en cuanto al relacionamiento con el Estado, lo que nos ha pasado es que cada vez que hay un proyecto de ley, incorporan la TGR, pero lo más divertido es que siempre nos meten al baile y nunca nos preguntan, en el fondo, oye, ¿y lo pueden hacer? ¿Necesitan presupuesto? Que fue lo que nos pasó un poco en la ley de cumplimiento tributario, lo que nos pasó ahora en la ley de pensiones, pero yo creo que es fundamental en el fondo ir interrelacionando y generando estos vínculos y más que nada fortaleciendo estos vínculos porque en el fondo todo este trabajo es un trabajo que requiere de muchas conversaciones y de muchas coordinaciones. Por ejemplo, para nosotros es vital y yo la verdad que me paso gran parte del día también en muchas labores de coordinación, de que yo llamo al jefe de comunicaciones de una institución, por ejemplo, ahora con Sena Gemín, que llamo al jefe de comunicaciones y desde comunicaciones vemos que puede existir un peligro y yo le levanto el tema a mi jefe y él le levanta el tema a su director y así se van gestionando todos estos temas y evidentemente todos los jefes de división, que es el de operaciones y el de cobranzas, que son los más duros del negocio, igual nos van a ir sumando de otros riesgos que van viendo en distintos procesos. Pero si tú me preguntas a mí, que es lo que yo creo que es una deuda que tiene el Estado completo, es en el fondo saber qué es lo que hace el otro y saber cuál es el alcance de la acción y cuál es el impacto que se puede tener, porque probablemente si yo tomara todos los procesos y yo dijera y pudiera replicar lo que hicimos con Operación Rente, con el Ministerio de la Mujer, probablemente estaríamos todos mejor parados. También nosotros en este hemos hecho dos cosas, nos incorporamos a CADEM el año 2023 y la verdad que estamos en una medición, pero ahí la verdad que la muestra es bastante chica, pero igual nos sirve en el fondo para mirarnos, para ver cómo el comportamiento de la ciudadanía frente al comportamiento, frente al accionar del Estado. Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema o algún problema con una fundación, o por ejemplo ahora probablemente nos va a pegar mucho el tema de Pesca, pero en general hemos estado entre un 49 y un 54% de aprobación de la buena acción que realiza TGR. ¿Cachai? Entonces O sea, hay también una nos... buena evaluación de la marca TGR, Es buena, sienten ustedes. exactamente, tenemos buena evaluación de la marca TGR y lo otro que hemos hecho también con el objeto de hablarle a otro segmento también es reforzar el tema de las redes sociales. Cuando yo llegué a la TGR pedí en el fondo la planificación porque esto es una pega brutal. O sea, el tema de los contenidos, de los videos, de estar generando contenido y que ese contenido tenga una línea en el tiempo y que sea coherente también, más encima de sumarlo con todos los procesos que tenía en el año, cuesta hacerlo. Bueno, pero hemos tenido un crecimiento orgánico súper importante en LinkedIn, en Instagram. Y eso ha impuesto también que vayamos conociendo también el comportamiento ¿cómo se llama?, de los usuarios de las redes sociales, que es muy distinto al público que yo tengo acá presencialmente en la caja. Entonces eso nos impone también leer mucho, ver qué otras experiencias tienen otros servicios públicos. Entonces generalmente estamos preguntando, oye, ¿cómo hacen esto? Y vamos viendo buenos ejemplos también
de cómo podemos ir informando de mejor manera cuál es el quehacer de la TGR. Oye, Karen, y de esa misma perspectiva, entendiendo que existe un modelo sociocomunicacional de comunicaciones, ¿cómo crees tú que tu organización, la Tesorería General de la República, aplica este modelo para construir vínculos significativos desde el punto de vista de los contextos culturales? ¿O más bien ustedes van siendo como reaccionarios a lo que va pasando? ¿O hay una estrategia de involucramiento, de crear vínculo, de crear relación, de ir también a la cosa emotiva, entender que aquí lo importante son las relaciones entre personas, más que establecer simplemente una estrategia de medición? ¿O ustedes se van considerando que por medir, por la estrategia de medición? No, mira, nosotros, yo como que separaría las acciones ahí, Mónica, porque nosotros si bien tenemos una estructura en comunicaciones que es relativamente ordenada. Y cuando te digo que es relativamente ordenada, a mí me gustaría que fuera mucho más ordenada, pero las comunicaciones nunca son ordenadas porque siempre estás de la mano de la contingencia o te está golpeando la contingencia. Entonces a mí me gustaría tener siempre la contingencia a mi favor, pero no siempre es así, porque en el fondo hoy día nos encontramos con los medios y los medios hoy día hay periodistas que están cubriendo, como por ejemplo medios como el Desconcierto, medios como el de Clinic. Esos medios hoy día están sentados en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que yo tengo un paneo más o menos de cuáles son los casos más emblemáticos que pueden salir en los medios, pero siempre ellos me mandan la resolución, me mandan todo que ni siquiera mi equipo jurídico sabe todavía porque no los han notificado. Entonces, esos son los focos que en el fondo nos sacan un poco de este relacionamiento que tenemos con los medios, que en el fondo, siempre y cuando no me estén pidiendo a mí, por ejemplo, la deuda que tiene un contribuyente o me piden confirmar la deuda de un contribuyente, yo no les puedo dar información porque estoy amparada por el Código Tributario y también por la Ley de Protección de Datos De datos Personales. Entonces, personales. también es una labor de mucha educación también a los medios, ¿cachai? Entonces... Claro, efectivamente nosotros tenemos una planificación, una carta Gantt de todo el año, con todos los hitos de todo el año, pero eso se ve manchado o se ve teñido más bien con todos los temas de las multas que tienen que pagar, por ejemplo, los clubes deportivos, de las multas que tienen que pagar grandes empresas y que no las pagan, de algunos remates, etcétera. Entonces yo te diría que en ese sentido es súper importante también considerar a los medios como los stakeholders, que son súper relevantes, así como a las asociaciones gremiales, a las pymes. Hoy día estamos trabajando arduamente con las pymes también. Y yo en realidad a cualquier organización que a mí me pida una charla, yo voy y siento a la tesorería a dar una charla. Tenemos convenios institucionales con universidades, el tesorero y jefes de división y tesorero regional y provinciales tienen además ellos que cumplir iniciativas de participación ciudadana. O sea, aquí todos estamos obligados ¿cómo se llama? A reforzar la marca TGR con todos con toda la luz y la oscuridad que tiene, porque en el fondo siempre estamos siendo asociados como una institución que cobra. Sí, pero es que, ojo que nosotros estamos cobrando porque tenemos que financiar a un Estado finalmente. ¿Se entiende? Sí, y desde esa perspectiva, Karen, y como tú nos contabas anteriormente, de repente ustedes tienen detractores y tienen personas que, bueno, que están en contra de pagar los impuestos o que la teoría es ineficiente, que pasa en general con todo el Estado, que la corrupción, que para qué pagamos plata, si la plata se va a la fundación, etcétera. Entonces, hay diferencias y uno tiene diferencias con distintos grupos, algunos más poderosos que otros. ¿De qué manera crees tú que la articulación de las diferencias puede convertirse en una fortaleza dentro de las estrategias comunicacionales de una organización? ¿Y cómo articulan ustedes estas diferencias? ¿Cómo lo enfocan? Yo creo que hay veces que articular las diferencias te sirve y hay veces que en realidad o sea, porque lo que yo creo que uno tiene que hacer es evaluar al detractor, ¿cachai? Y ver la potencia que tiene el detractor y ver cuánto va a permear el mensaje que esta persona está instalando, ¿cachai? Nosotros también lo que hacemos un poco es tratar de buscar terceros validadores que hablen de nosotros sin ser la tesorería quien está hablando, un poco lo que se hace en la Fiscalía Nacional Económica, probablemente en otras instituciones que son más técnicas, porque cuesta mucho también.
bajar estos conceptos. Entonces, yo creo que primero parte por una evaluación del detractor y segundo, ver en el fondo los riesgos de esto. Bueno, y nosotros, además por ser una institución que depende del Ministerio de Hacienda, también tenemos que estar levantando permanentemente esta problemática al Ministerio de Hacienda y en algunos casos ellos resuelven algunas de estas problemáticas porque ya no se convierten, ya no son un problema de tesorería, sino que es un problema del gobierno. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando nosotros decimos, oye, mira, nos preguntaron A, contestamos A y B, y este tema escaló. Entonces, por ejemplo, yo tengo que tener una coordinación permanente con la jefa de comunicaciones de Hacienda y de la subsecretaría de Hacienda también, con el objeto de ir alertando estos posibles flancos. Pero Sin si embargo, tiene un detractor que no esté de acuerdo, pero que al final tiene un mensaje que ustedes dicen, pucha, en realidad aquí podríamos haberlo hecho distinto, podríamos haberlo hecho mejor. No el anarquista que reclama por todo, sino que alguien que puede tener una legítima diferencia y que a lo mejor tiene una perspectiva distinta. A lo mejor no un detractor, alguien que tiene una perspectiva distinta. Eh, ¿Le dan valor? ¿Buscan articular de algún el mensaje? ¿Tienen algún tema como que valoración o dejan al detractor o al que piensa ahí nomás y no, no mira, se hacen no. cargo? En ese sentido nosotros somos súper activos, proactivos y reactivos también, porque cada vez que nos llega, por ejemplo, una consulta, que nos llegan muchas consultas por redes sociales. Entonces, consulta o reclamo. Entonces, eso impone que también nosotros desde comunicaciones estemos permanentemente conversando con el equipo de operaciones, con el equipo de TI, ¿cachai? Con el objeto de decir, oye, nos está apareciendo este reclamo, esto es real, tenemos algún problema, hagámoslo de manera distinta, esta información está en la página web, esta información no debería estar, es confusa, entonces vamos teniendo una retroalimentación permanente y lo mismo cuando, por ejemplo, el tesorero va a charlas, ahí nosotros recibimos muchas recomendaciones, muchos reclamos y felicitaciones, o sea, recibimos de todo. Entonces lo que hacemos es decir, oye, mira, las puertas de las TGR están abiertas, vengan, conversen con nosotros y también yo creo que a pesar de lo que es este monstruo de la TGR, igual hacemos una atención también bien específica como de uno a uno, ir tratando de levantar esas temáticas. Ahora, lo que ocurre también con eso es que cuando son gremios que están molestos y que reclaman, en el fondo son los gremios también los que tienen la obligación de bajar esa información también a sus asociados. Por ejemplo, el año 2023 vencía un plazo para el pago de un convenio de los transportistas y si no tenían su convenio pagado, no les iban a renovar el permiso de circulación. Entonces, nosotros advertimos este problema a Hacienda y después a Presidencia con mucho tiempo porque dijimos, estos son buses, camioneros, transportistas escolares que se vieron súper golpeados para el tiempo de la pandemia. Entonces advertimos mucho rato y nosotros de hecho hicimos charlas hasta las garitas de los transportistas, porque la gente nos reclamaba permanentemente y decía, oye, yo es que yo no tengo plata ahora para pagar el convenio, porque eso es lo otro que ocurre, que la gente después hace un convenio y después no paga el convenio. Entonces cuando te digo que vamos al uno a uno, hemos llegado a hacer ese tipo de acción incluso como con el objeto de mitigar un poco el impacto, porque yo dije, cuando lleguen los transportistas aquí y se paren al frente de la moneda, nos van a llevar a nosotros. ¿Cachai? Entonces ir como tratando de alertar los posibles riesgos que uno tenga. A Pero propósito sí. de lo mismo, Karen, para continuar con las preguntas. Ya que estábamos hablando justamente como de esta responsabilidad empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿por qué es esencial que las marcas éticas primero resuelvan sus comportamientos y acciones internas antes de comunicar sus esfuerzos de responsabilidad social empresarial a sus stakeholders? A propósito mismo de lo que estábamos conversando recién de este convenio con los transportistas. O sea, mira, yo creo que aquí lo fundamental, nosotros también definimos en esta, que lo voy a leer, definimos valores institucionales también, que son la excelencia, la cercanía, la probidad, ser inclusivo, la transparencia y la innovación. Entonces, claro, para nosotros es súper importante también ser coherentes, es decir, a mí no me sirve que, por ejemplo, nosotros estuvimos implicados en el caso audio y esto es un ejemplo súper bueno, bueno para ejemplificar el trabajo que se hace, pero muy malo para la marca TGR, porque hasta el día de hoy y el año pasado cuando hicimos un análisis de las menciones en medio, el 74% fue por el caso audio porque había un funcionario que trabajaba y colaboraba con la Leonardo Villalobos. Entonces, en ese caso, ¿qué nos pasó a nosotros? Que nosotros tenemos muchos protocolos, tenemos los valores institucionales, entonces
Claro, es como por un funcionario se tilda toda una institución de falta de coherencia, de falta de la probidad. Entonces ahí es cuando uno se vuelve a preguntar internamente, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Qué faltó en este proceso para que efectivamente venga una abogada externa y se pueda sentar con un funcionario de TGR y le pueda pagar para, además para, en el fondo, generar y entregarle información que ella podía sacar desde la página web? ¿Cachai? ¿Y Entonces eso cómo, igual. y cómo de esa perspectiva ustedes creen que tienen que recuperar el valor, marca, ética, que sean como un intangible, digamos? La ¿Qué Bueno, acciones reputación. creen que hacer? ¿Qué están haciendo lo para que pasa es recuperar la que tesorería, para que sentir orgullo de ser la tesorería? o sea, lo que pasa es que acá internamente generó un dolor muy grande y sobre todo generó un dolor muy grande porque este caballero que está implicado en el caso, más allá desde la perspectiva personal, porque aquí la gente en TGR habla de la familia TGR, ¿ya? Entonces, ese es un concepto que antiguamente y propio de la cultura trabajaba muchas familias, todavía queda algo de eso. Entonces, aquí la gente se conoce desde los 5 años, la familia entera. Entonces esto fue súper doloroso y también la gente preguntaba y decía, oye, a mí me da vergüenza decir que soy de la TGR porque van a creer que yo también estoy entregando información. Entonces tuvimos que explicar y en el fondo, en el día a día, cuando estamos presentes en los gobiernos en terreno, haciendo charlas, teniendo visitas a estudiantes acá, también nosotros estamos permanentemente reconstruyendo la marca y reformulando en el fondo todas las acciones que podemos hacer. Nosotros también todos los días de patrimonio abrimos las puertas de la TGR con el objeto de que la gente venga a las oficinas, conozca la historia. Vincularse. Esta es una institución muy republicana que goza de mucha tradición y que además es como hablar de es como hablar de todo el barrio cívico, que cuando uno ve la República instalada, eso es lo que se siente acá. ¿Cachai? Entonces yo creo que de cara a los contribuyentes y a las personas que pululan por todas las oficinas, claro, mi sueño y el desafío de la institución es que si yo voy a una oficina en Arica y pregunto por A y hago esa misma pregunta en Porvenir, me debieran contestar lo mismo. Entonces, Karen, pues no queremos abusar de tu tiempo y te agradecemos mucho la oportunidad que nos diste de conocerte a ti, pero también de conocer un poco la labor del trabajo de la Contraloría, de la Tesorería General de la por República. Ya favor. te cambié a la Contraloría, TGR, GSR. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y muy interesante y ánimo nomás con lo que están haciendo. Muchas Ya, pues muchas gracias, gracias. Karen, por tomarte este tiempo para poder hacer esta entrevista con nosotros y, como decía Mónica, también aprender un poco más de esta institución que es valiosísima, que es importantísima y que lamentablemente hay veces que le ha tocado ser el malo de la película o un villano de una historia mal contada, como dicen por ahí, pero que sin duda nos sirve para ir aprendiendo de nuestras instituciones que son tan valiosas y sin duda que son una roca para la democracia también. Muchas gracias a ustedes. Espero que les vaya muy bien en el trabajo. Gracias. Estoy Gracias. muy bien. Chao, chao. Chao.